Bueno, muy buenos días. Como es costumbre, los miércoles en nuestro servicio es la reunión de neurocirugía pediátrica, neurocirugía infantil. Mi nombre es Daniel Alberto Apolinar García, residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Como es costumbre, vamos a presentar primero un caso clínico. Este caso es de un niño de 5 años, masculino, que viene con una clínica de 2 meses de evolución de cefaleas y émesis frecuentes, que eso ha llevado a una pérdida de peso. El niño no es de esta ciudad, de Medellín, venía de otra ciudad. Y después de un mes de presentar la cefalea y la émesis, inicia con un cuadro de ataxia, inestabilidad para la marcha y un estado horizontal. Al examen físico, en el sitio donde lo atendieron inicialmente, presentaba un nistagmo horizontal bilateral, una ataxia para la marcha, una dismetría bilateral, no presentaba ningún déficit motor ni otra focalización. Voy a mostrar las imágenes y espero que los compañeros residentes nos ayuden a dar sus conceptos de qué logran ver en las imágenes. Entonces, en el sitio de remisión, lo primero que le hicieron es una tomografía de cráneo simple, que es esta. Entonces, no sé si algún compañero residente quiere aportar de qué se ve en esta imagen. Joan, ¿qué ves en la imagen? Hola Dani, ¿cómo estás? Buenos ¿Me días. escuchas? Sí. Dani, pues es una tomografía simple en un corte axial, en la que se ve una lesión ahí en fosa posterior que está obstruyendo el cuarto ventrículo y está condicionando una hidrocefalia al paciente. Una lesión ahí isodensa. Ok. Bueno, después de esta tomografía, este paciente lo llevaron a un centro de mayor complejidad, de mayor nivel, y le hicieron la siguiente resonancia que ya les voy a mostrar. Les voy a mostrar diferentes secuencias que le hicieron. No sé si alguien quiere aportar qué secuencia es y qué se ve en esa secuencia. Vamos. Sí. Entonces esta, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces el primer corte que está corriendo en la imagen es una resonancia en un corte sagital. Ese corresponde a un T1 simple. Como se había visualizado desde la tomografía, se observa una lesión en topografía de la fosa posterior. ¿Me puedes poner, por favor, el axial, que está condicionando una obstrucción del cuarto ventrículo? Pero al parecer, por lo que se ve en esta imagen, es una lesión que no viene desde el ventrículo, sino que es extraventricular, que viene más hacia la línea media. En esta tomografía, pues no, en estas secuencias no observamos que se vean ni calcificaciones ni sangre. Vamos a ver las otras secuencias que información nos proporcionan. Sería a un C2 en el que se visualiza la misma frecuencia, perdón, la misma frecuencia, la misma lesión.
¿Cómo hago para volver a ver este tema? Y eso es lo que me se observa una necesidad interintensa. En el observamos signos de mapas de tendinitis con obstrucción que se da hacia el cuarto ventrículo de la lesión y nos faltaría ver, entonces una difusión. Primero vamos a mostrar esta imagen. Ahí está. En este no se ve bien. Del lado derecho, un pliegue. ¿Y qué se ve ahí? Bueno, pues ahí vemos una... Bueno, esto es una resonancia en un corte axial, una secuencia FLAIR. Podemos ver una lesión hiperintensa en el cuarto ventrículo que está generando ensanchamiento del cuarto ventrículo con obstrucción para el flujo, edema transependimario con hidrocefalia triventricular, sí aguda con dilatación del tercer ventrículo y pues estrechamiento de los surcos. Listo. Se ve que el edema también está bastante estable. Pero no, es que no, a ver, miremos, yo creo que por los dedos para ver si también es estable. Porque pareciera que o sea, que se rodeara todo el ventrículo, que fuera estabilidad y que estuviera indicando el carro. Pero no lo mató que le da. Miremos cómo se comporta en la difusión de contrastada. Tienes un permiso. Sí, primero. Sí, pero no lo hace. Y este es el mapa de ese, del lado derecho. Ustedes se dan cuenta que es una lesión que no tiene una restricción tan importante a la difusión, ¿cierto? Y se confirma con el mapa de ese. Además de eso, esta es la secuencia de contraste. Simón, ¿qué ves ahí? ¿Tú lo ves perdiendo? Para la lección de las imágenes con contraste y no se ve una lesión captante, un poco heterogénea, una captación mínima. Y aquí se ve que capta algo, pero como dice Simón, no es una captación uniforme, es una captación heterogénea, pero sí tiene algo de realce o captación con el medio de contraste. Bueno, para continuar vamos a hablar, el tema de hoy es de ependimomas. Los ependimomas son un tumor de estirpe glial y corresponden al 6.8% de los tumores neuroepiteliales. La tasa de incidencia disminuye con la edad. Si ustedes ven acá, de 0 a 14 años tiene una incidencia del 5.6% que va bajando a medida que va progresando la edad, 4.5% de 15 a 19 años y 4% de los 20 a los 34 años. Sin embargo, en niños menores de 3 años llega a ser hasta el 30% de los tumores del sistema nervioso central. Se presenta más en personas blancas, caucásicas, que en personas afro, con una relación 1.671, y corresponde al 50 a 60% de todos los gliomas espinales. Y como es un tumor de estirpe glial, todos los tumores de estirpe glial se presentan más en el sexo masculino que en el femenino, y en este caso una relación 1.77 a 1 en general, global. Cuando hablamos de ependimomas en pediatría, entonces este tumor ocupa el tercer puesto de prevalencia en el sistema nervioso central, seguido por el astrocitoma pilocítico y el neuroblastoma.
A pesar de que está en el tercer puesto, solo corresponde a un 8 a 10% de los casos de tumor en el sistema nervioso central. Tiene una incidencia de 200 casos por año y la edad de prevalencia que más se presenta es de 5 a 8 años. Y aquí traje esta imagen porque les quiero comentar de que muchas veces, bueno, en un 5 al 20% de los casos, algunas series han reportado 20% de los casos, este tumor en el momento del diagnóstico ya tiene diseminación leptomeningia. Entonces el mensaje es que a pesar de que sea un tumor que solo esté localizado en un sitio, un compartimento supratentorial, infratentorial, es un tumor que compromete todo el sistema nervioso central. En el niño, los ependimomas, el 90% son intracraneales, ¿cierto? El 10% son medulares, de los cuales esos intracraneales, un tercio es supratentorial, 2/3 infratentorial, y los que son medulares están muy relacionados con la neurofibromatosis tipo 2. Esta balanza la porque en la edad adulta esa relación se invierte, siendo más frecuentes a nivel espinal, que a nivel intracraneal. De los que son supratentoriales, el 60% de los tumores son intraventriculares, el 40% son tumores que están alejados del epéndimo e incluso se han reportado casos muy raros que pueden ser de localizaciones extraxiales. Aquí, como vemos en esta imagen, vemos compromiso de un tumor con áreas de calcificación. Esta es una tomografía simple y en una resonancia donde vemos el compromiso intraventricular, está T1 contrastado y con una resonancia T2 con todo el edema que está generando en parénquima cerebral adyacente al epéndimo. Cuando hablamos de la fosa posterior, la localización más frecuente es el piso del cuarto ventrículo. Se dice que es un 60% de los casos están en el piso del cuarto ventrículo y sobre todo nace a nivel de la unión bulbomedular, ¿sí? Y se extiende a través del foramen de Mayenes. El 30% corresponde a los recesos laterales y esto lo que ocupa es a nivel de los forámenes de Lusca. Y por último está la prevalencia del 10% a nivel del techo del cuarto ventrículo. El cuadro clínico, pues depende de la localización. Este tumor se puede presentar en varias localizaciones. Si está en la fosa posterior intraventricular, puede generar obstrucción del cuarto ventrículo, lo que puede llevar a una hidrocefalia. Si está presente en el hemisferio vermis cerebeloso, puede presentar el síndrome cerebeloso o ataxia. Si está comprimiendo el tallo, puede llevar a tener parálisis de pares craneanos, alteraciones de pares craneanos, trastornos visuales. Y si está en una localización supratentorial, pues depende del sitio donde esté, puede generar focalizaciones o incluso convulsiones. Y a nivel espinal o medular, puede llevar alteraciones motoras y sensitivas que generalmente se presentan muy tarde, lo que primero debuta es un dolor. En las imágenes, este tumor generalmente, como vimos en el que presentamos, en el T1 se presenta como una imagen isointensa o hipointensa. En el T2 es hiperintensa y en esta, que es la difusión, generalmente puede tener áreas de restricción, pero no es una restricción uniforme y puede ser una restricción muy variable. Entonces la restricción en estos tumores generalmente no es fuerte. Otras características imagenológicas es que la captación al contraste es muy variable. Son lesiones bien circunscritas generalmente, pueden desplazar el tallo, generar hidrocefalia, tienen un componente quístico, pueden tener calcificaciones o hemorragias y, como les decía al comienzo de la charla, la diseminación leptomeningia está presente hasta en 5-20% de los casos. Entonces, esta es la imagen contrastada donde, como vimos en el estudio que colocamos, que Simón nos dijo, no tenía una captación homogénea, sino una captación heterogénea, de una captación con áreas de necrosis en este tumor. Y este tumor esta imagen es de un ependimoma anaplásico. Los diagnósticos diferenciales son astrocitoma pilocístico, el meduloblastoma, tumores embrionarios y tumores del plejo corroide cuando están presentes en la fosa posterior. Cuando están a nivel supratentorial, pues los tumores gliales vienen a ser el diagnóstico diferencial más importante y también están estos tumores
embrionarios y tumores del plejo coroide también se pueden presentar a nivel suprarrectorial. Aquí traigo unas imágenes. Por ejemplo, esta imagen es la de un medulloblastoma, es una imagen muy similar. Lo que nos llama la atención en la diferenciación es que estos tumores generalmente, el medulloblastoma tiene una restricción a la difusión mucho más marcada y homogénea que los ependimomas. La captación de contraste, aunque no todas las veces es homogénea, tiende a ser más homogénea que el del ependimoma. Otro tumor es el tumor de plejos coroides. Este tiene un componente quístico. Mire cómo se ve en el T2, se ve una imagen isointensa con un componente quístico alrededor y tiene una captación muy ávida con el medio de contraste. Ese es el carcinoma o el papiloma de plejo coroide, perdón. Este es el neurocitoma central. Aquí vemos una imagen T1 contrastado donde no hay captación casi al medio de contraste, es nula. Y además de eso, la intensidad en las diferentes secuencias T1 y T2 va a ser muy heterogénea, no es una intensidad que uno lo oriente hacia un componente intenso, hipointenso o hipointenso. Y el último que coloqué acá es el astrocitoma pilocítico. El astrocitoma pilocítico, recordar que tiene un componente quístico grande con un nódulo mural, ¿sí? Generalmente la captación que hace es en periferia de ese componente quístico y el nódulo mural puede captar bastante. Pero la restricción en este tumor está totalmente, no hay restricción a la difusión. En cuanto a la patología, la clasificación de la FU del 2016 de tumores del sistema nervioso central los clasifica de 1 a 3, siendo el 1 el ependimoma mixopapilar, el subependimoma, el tipo 2 el ependimoma clásico, el tipo 3 el anaplásico. Recordar que ese clásico puede progresar y volverse anaplásico. Y esta clasificación del 2016 incluye una que es una nueva clasificación, un nuevo ítem, por decirlo así, que es el ependimoma RELA fusión positivo. El RELA quiere decir que es reticuloendoteliosis viral positivo. Para continuar con las características del ependimoma clásico, que es el que hemos venido hablando, es un glioma circunscrito. En la patología va a presentar células pequeñas, puede presentar depósitos de calcio y va a presentar unas zonas perivasculares anucleadas, que son las pseudorosetas, y también va a poder presentar rosetas que se pueden presentar hasta en la cuarta parte de los pacientes. Como les había dicho, del grado 2. En este preparado de histopatología, aquí vemos las que son verdaderas rosetas, que son este acúmulo o como estas columnas de células tumorales alrededor del vaso sanguíneo. Mientras que las pseudorosetas, miren que está el vaso sanguíneo y alrededor se aprecia esta zonas perivasculares anucleadas, no se ve ninguna célula. Listo, esa es la diferencia entre rosetas y pseudorosetas. Aquí se ven unas columnas o como unos túbulos del ependimoma, y acá en esta imagen de abajo lo que vemos es en los depósitos, cómo se ven los depósitos de calcio, ¿sí? Que pueden tener estos ependimomas. La inmunohistoquímica, entonces, van a ser positivos por la proteína ácida fibrillar glial, casi siempre en la zona donde está alrededor de las pseudorosetas. Puede ser variable en otro lugar. El antígeno de membrana epitelial va a estar positivo, el S100 positivo, la ivermectina positiva y el OLIC2 va a ser negativo. Hay un mensaje que de una vez quiero dejar, es el pronóstico que tiene este tumor en los pacientes, y el pronóstico va en relación inversa a la del paciente. Entre menor tenga, o bueno, en una relación directa, entre el niño sea más pequeño, el pronóstico es más malo. ¿Listo? Entonces se ve que en niños menores de 1 año, una tasa global de supervivencia a los 5 años habla del 42.4, y ustedes se van a dar cuenta que 55.3 va aumentando entre 1 y 4 años, y para 74.7 en niños entre 5 y 9 años, y 76.2 en niños de 10 a 14 años. Otro mensaje, el grado de resección quirúrgica es el indicador más confiable de supervivencia en estos tipos de tumores. El tiempo de recurrencia medio es de 22 a 25 meses, y
Hasta en el 20% de los casos se pueden presentar recurrencias con metástasis aisladas, que es lo que hablamos de metástasis en gotas o diseminación leptomeningia, y eso habla más cuando ese ependimoma clásico ya está progresando a una anaplasia. La clasificación de la HU histopatológica divide este ependimoma clásico en 4 tipos. Celular, que es supratentorial, extraventricular. El papilar, lo único que dice es que tiene morfología de unas papilas bien formadas. Hay otro que es de células claras y tanicito, que ya vamos a hablar más de eso. El de células claras es más agresivo, se presenta en el cuarto ventrículo, también en el espacio supratentorial, se presenta más en pacientes adolescentes y jóvenes. La apariencia es de oligodendrocito y va a presentar halos perinucleares debido al citoplasma claro, y el tratamiento es cirugía más radioterapia. Y el tanicito es indolente, es un hallazgo incidental, se presenta sobre todo en la médula espinal, esos pacientes debutan con mielopatía, y el tratamiento es también cirugía más radioterapia. Vamos a hablar de los otros tipos de ependimomas de clasificación histopatológica y vamos a hablar del subependimoma que habíamos dicho que era grado 1, ¿verdad? Entonces, es un tumor de crecimiento lento, exocítico, generalmente es incidental, se da cuenta uno que está la presencia de este tumor, ya sea porque realiza una neuroimagen por otra cuestión o en una autopsia. Va a presentar unas pseudorosetas también, la mitosis es muy baja, lo que le confiere una baja agresividad, y las células de origen hay todavía un debate, hay unos que dicen que son células subependimarias gliales, otros que dicen que son astrocitomas de la placa subependimaria, otros que son células ependimarias, y hay otros que como que concluyen que es una mezcla de todos. ¿Listo? Este subependimoma corresponde al 8% de todos los ependimomas, 0.51% de los tumores del sistema nervioso central, se presenta más en edad media y en adultos. Y la relación, como todos los tumores gliales que ya he dicho, se presenta más en hombres con una relación 2.31 en este tipo de tumor. La localización es un tumor de predominancia intraventricular, siendo el cuarto ventrículo el más afectado en un 50-60% de los casos, los ventrículos laterales en 30-40% y solamente el tercer ventrículo en un 5-10% de los casos. El intraparenquimatoso es muy raro que se vea intraparenquimatoso, se han documentado, e intramedular también. En la siguiente imagen, en esta imagen les quiero mostrar un preparado ya de una autopsia, donde vemos, una necropsia, donde vemos este tumor, sobre todo en el ventrículo lateral, ¿cierto? En esta imagen B vemos el tumor comprometiendo este ventrículo lateral, pero también hay compromiso contralateral, aquí está el tumor, en este vemos el tumor comprometiendo el cuarto ventrículo, y aquí compromiso del tercer ventrículo. En la imagen, como todas las características generales de los ependimomas, ISO o hipointenso en el T1, puede tener hiperintensidad en el T2, y este tumor, el subependimoma, es muy raro que realza el contraste, y si realza es muy poco, muy poco. Se presentan como masas nodulares delimitadas, como dije, no realzan, puede presentar calcificación y focos de hemorragia, y los que son de localización medular pueden ser exofíticos. El pronóstico, estos tumores son de buen pronóstico. Generalmente no hay recurrencia después de la resección total. El del Burkitt presenta un buen pronóstico, porque como son indolentes, generalmente lo que estos tumores pueden llegar a hacer es compresión y obstrucción del sistema ventricular, por lo que usted haciendo un de Burkitt, desobstruyendo el sistema ventricular o descomprimiendo, les va muy bien a sus pacientes. Las recaídas son muy raras, tienen un KI67 menor del 1%, y la actividad mitótica es escasa, anula, lo que le confiere un buen pronóstico. Seguimos con los tipo 1, tenemos el ependimoma mixopapilar, que es un tumor que se presenta sobre todo en el cono medular, la cauda equina y el filum terminale. Es un tumor de crecimiento lento, se presenta en pacientes jóvenes, y la clínica con la que estos pacientes van a venir es dolor lumbar o radicular. Es un grado 1, como ya les había mencionado. Aquí vemos este tumor en el cono medular. La epidemiología corresponde de 9 al 13% de los ependimomas, es más frecuente en el cono y la cauda. Se presenta 0.08 por 100.000 hombres, 0.05 por 100.000 mujeres. La edad de presentación es de 6 a 82 años, principalmente con una edad media de 36 años.
y se presenta sobre todo en hombres, con una relación 2.21. La localización, lo que ya les había dicho, cono medular, la caudequina, el filum terminal, pero también se puede presentar, y es raro, pero se ha presentado a nivel cérvico-torácico, en los ventrículos laterales, en el cuarto ventrículo e incluso en el parénquima cerebral. Este tumor tiene una morfología muy delimitada, cauchoso, en la cirugía a plano de resección. En la mayoría de los casos se logra una resección completa. En la imagen vemos T1 hipointenso o isointenso. El T2 puede tener algo de realce o hiperintensidad y el contraste sí puede tener una captación. El pronóstico es bueno, generalmente con solo la cirugía es bueno, pero pues se recomienda que además de la cirugía ese paciente vaya a radioterapia. La supervivencia general de la enfermedad es a los 5 años 98.4%, y la recurrencia tardía está más relacionada cuando usted hace una resección incompleta y no le hace manejo complementario. Y este receptor de factor de crecimiento endotelial está presente, si está presente es mayor marcador de recurrencia. El ependimoma anaplásico, que se puede presentar en cualquier edad, es un tumor agresivo, es grado 3, la mayoría están presentes en la fosa posterior, pues, como dije, presenta una progresión del ependimoma clásico que puede tener morfología papilar, de células claras o tanicito. El pronóstico siempre va ligado al grado de la resección y al grupo molecular, que ya vemos más adelante cuál es ese grupo molecular. Las características son que tiene una mitosis alta, una proliferación vascular y genera metástasis en gota. Corresponde hasta el 25% de los ependimomas, por lo que ustedes se dan cuenta, este tumor es más frecuente que incluso el subependimoma y el mixopapilar. Entonces hay que estar muy atento que esto es un tumor que se presenta con mucha prevalencia. En este preparado de histopatología, lo que vemos acá es las células tumorales como densamente empaquetadas, una proliferación microvascular, y en esta es una inmunohistoquímica para Ki-67, donde vemos que el color café es la tinción para Ki-67, vemos que está alta, lo que confiere que tiene una alta mitosis y una alta agresividad. Y como les había dicho, hay una clasificación, un tópico nuevo en la clasificación del 2016, que es el ependimoma RELA fusión positivo. Este tumor generalmente supratentorial se presenta al 70% en los niños, tiene una relación hombre-mujer 2:1, se presenta el gen de fusión RELA en el FISH, acá lo vemos, que esta es una tinción para ese gen RELA que salió positivo. Vemos que es un tumor que está entre grado 2 y grado 3 y es el peor es el que tiene peor pronóstico de los tumores supratentoriales. Cuando hablábamos de la clasificación molecular, los clasifican de acuerdo a la localización. Puede ser tanto supratentoriales o de fosa posterior. Los supratentoriales, como ya hablamos, está el RELA, fusión RELA positivo, y está el fusión YAP. Y en el de fosa posterior está el grupo A y el grupo B. Los de grupo A, entonces, de fosa posterior, son tumores que son de mal pronóstico, tienen una supervivencia libre de la enfermedad a los 5 años del 44% y una supervivencia global del 65%. Generalmente se presentan niños lactantes o niños pequeños y su presentación es 70% en exceso masculino. Aquí, en esta imagen, lo característico es que estos tumores tienden a irse hacia el ángulo pontocerebeloso, involucrando los forámenes de Luschka, y lo que se cree que es un fenotipo metilador de la isla CPG y silenciamiento transcripcional del complejo represivo Polycom. Eso es lo que se explica su comportamiento tan agresivo, y es una trimetilación de la histona 3 y la lisina 27. El grupo B es un tumor que, a diferencia del anterior, tiene mejor pronóstico, con una supervivencia general libre de la enfermedad a los 5 años del 75% y una supervivencia general del 95%. Se presenta más que todo en adolescentes y la distribución de sexo es más equitativa, ¿cierto? Son tumores que se presentan sobre todo en la línea media.
y en la médula espinal, y tienen la ausencia de esa metilación y de ese fenotipo metilador de la isla CPG que vimos en el caso anterior. Y para completar el otro ependimoma supratentorial, porque ya hablamos del fusión RELA, estamos hablando del fusión JAP, que es un tumor que confiere mejor pronóstico que el RELA, aún no es muy reconocido por la OMS y también se presenta en niños pequeños y lactantes. Este cuadro lo traigo para que vean ustedes la clasificación molecular. Entonces tenemos el RELA, tenemos el JAP, vemos que el RELA en el nivel supratentorial tiene peor pronóstico, igual que el tipo A de la fosa posterior. Mientras que los que son espinales casi todos son de buen pronóstico, y la relación que vemos acá con la neurofibromatosis tipo 2 senos que son espinales. El tratamiento de estos tumores. La ideal es la resección segura máxima. La resección nos va a llevar, el grado de resección nos va a llevar a los resultados oncológicos que se van a ver reflejados en supervivencia global. La resección total se logra de un 42 a 62% de los pacientes. Entonces, después de que ese paciente, usted tiene evidencia que hizo una resección total, el plan a seguir sería radioterapia adyuvante. Acá pongo los niños de 3 años con asterisco porque en niños menores de 3 años está contraindicada la radioterapia, más sin embargo usted tiene que individualizar el caso, ya les explicaré más adelante. La quimioterapia en menores de 1 año se hace con vincristina, etoposio y ciclofosfamida, y la otra alternativa es la observación en esos niños menores de 3 años, esperando que cumplan la edad para llevarlos después a radioterapia si la requiere. Se ha demostrado que si usted hace una resección macroscópica total o casi total, es decir, usted no ve presencia de tumor, pero en los márgenes queda todavía evidencia microscópica de tumor casi total, la supervivencia general de la enfermedad es del 67%, libre de enfermedad del 67% y la supervivencia general del 83%. Cuando usted hace una resección macroscópica y microscópica total, o sea, muy buena resección, la supervivencia libre de la enfermedad se sube al 70% y la supervivencia general hasta el 88%. Hay otro tópico acá importante en el manejo. Estos niños, como vimos en el caso que presentamos, pueden debutar con hidrocefalia y puede ser el síntoma o la urgencia quirúrgica real en una primera instancia. Entonces, hay autores y estudios que abogan el uso de esteroides como medida inicial a ver si ese tumor responde mientras que usted lo lleva a una cirugía de resección total del tumor. Más sin embargo, si eso no responde, entonces puede hacer usted una ADP, una DBE o una tercera cisternoventriculostomía endoscópica. Se ya individualiza el caso. En esta imagen vemos una resección total de una lesión. Vemos que este era un ependimoma de características anaplásicas con pocos quísticos, áreas de necrosis, que se extendía hacia el ángulo pontocerebeloso del lado derecho. Este tumor fue abordado por una cranectomía suboccipital con resección del arco de posterior de C1, pero además el autor dice que también hizo un abordaje complementario retrosimoideo para poder quitar el componente que está en el ángulo pontocerebeloso. El tratamiento, cuando tenemos una resección subtotal, la quimioterapia cambia, es con cisplatino, carboplatino, ciclofosfamida y etoposio. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Usted hizo esta cirugía, usted sabe que no logró quitar todo el tumor, o por imagen usted se da cuenta que quedó un residuo tumoral. Lo que aconsejan es, meta a este paciente a quimioterapia, un ciclo corto de 4 ciclos, y llévelo a una nueva cirugía, si es el caso, antes de pensar en darle radioterapia inmediatamente después de la primera cirugía. Es como agotar las alternativas antes de llegar a la radioterapia definitiva. Y esto ha demostrado una supervivencia libre de la enfermedad del 37% y una supervivencia general del 70%. Los valores son más bajos en niños de 1 a 3 años, por lo que hemos dicho que hay contraindicación para la radioterapia. Cuando tenemos ya un ependimoma con una enfermedad diseminada, llámese metástasis, diseminación de leptomeningia o en gota, siempre hay que pensar en hacer una citología en líquido cefalorraquídeo para confirmar esa diseminación. A veces no es evidente la diseminación en imágenes, pero sí puede serlo por un estudio de citología. Recomiendan repetir un estudio de citología 10 a 14 días después de la intervención quirúrgica porque pueden haber confusores por la reacción inflamatoria de la cirugía.
Y estos pacientes, en general, el tratamiento es la radioterapia craneoespinal después del tiempo quirúrgico. Acá les traigo un algoritmo que ya los voy a aumentar para que lo veamos mejor. Entonces, los ependimomas tipo 1 y tipo 2 no los incluyen en este algoritmo porque generalmente son de buen pronóstico, les va muy bien, y además de eso no se presentan tanto en los niños. Ustedes se dan cuenta, son más de adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, si usted logra una resección de un ependimoma, ya sea grado 2 o grado 3, revise las notas operatorias, hágale una resonancia postoperatoria con contraste y también determine el grado de resección y la ausencia de diseminación leptomeningia mediante esos estudios de citología. Entonces, si usted se da cuenta que este paciente tiene diseminación leptomeningia, entonces le preguntamos la edad. Si es menor de 3 años, individualice el caso. ¿Qué es individualizar el caso? Estos niños, la radioterapia craneoespinal generalmente está contraindicada absolutamente en niños menores de 3 años. Entonces, individualizar el caso es darle quimioterapia, ¿cierto? O darle radioterapia focal al sitio más comprometido, si es un niño mayor de 1 año. O sea, un radioterapia focal o conformacional, pero craneoespinal no. La quimioterapia en este caso puede servir como una terapia puente hasta que el niño cumple los 3 años, o es mayor de 3 años, para poderlo llevar a radioterapia craneoespinal. Si es mayor de 3 años, sin problema, debe radioterapia craneoespinal. Ahora, si no tiene diseminación leptomeningia, la pregunta es, ¿qué grado de resección le logramos hacer? ¿Una total o casi total? Si es un tumor supratentorial o un grado 2, esos tumores tienen un poco mejor pronóstico al anaplásico, que ya vamos a ver. Entonces, si es sí la respuesta, dele terapia, radioterapia focal adyuvante, o obsérvelo si tiene usted el criterio que le fue muy bien, el niño ha presentado buena evolución, lo puede observar hasta que vuelva a ser algún síntoma o haya una recaída o recaída tumoral. Si es un tumor que puede ser anaplásico, grado 3, nos preguntamos la edad. Si es menor de 1 año, dele quimioterapia adyuvante, como les dije. Entonces, usted le hace quimioterapia y después espera para la radioterapia. Si es un niño de 1 a 3 años, como no tiene enfermedad diseminada, solo es una lesión focal, la ideal es darle acá radioterapia adyuvante, o incluso cuando dicen acá estadio clínico, es que usted puede usar quimioterapia mientras que completa la edad mayor de 3 años. Y si es mayor de 3 años, denle radioterapia adyuvante focal sin ningún problema. Ahora, si la resección es subtotal, como les dije en el esquema que les presenté anteriormente, la quimioterapia parece que es una buena opción inmediatamente después de la cirugía. Denle un ciclo corto, 4 ciclos de los medicamentos que hablamos, y después mire si ese niño es elegible a una nueva reintervención, a ver si con esa quimioterapia logramos hacer una citorreducción y nos llevamos y podemos hacer una resección más completa. Si es un niño, después de que usted hace esto, es un niño menor de 1 año, individualice el caso. Denle quimioterapia, puede darle un nuevo ciclo de quimioterapia después de la segunda cirugía, esperando que complete el año de edad para poderlo llevar después a una radioterapia adyuvante focal o conformacional. Llámese Gamma Knife o, bueno, Cyberknife. Ya para concluir las conclusiones, entonces, los ependimomas son unos tumores muy frecuentes, son el tercer tumor más frecuente en la edad pediátrica, por lo que siempre tiene que estar en la baraja de diagnósticos en pediatría. La cirugía es el tratamiento inicial en la mayoría de los casos, la resección total es lo ideal. Si hay un residuo grande, una recidua, métalo primero a quimioterapia después de la cirugía y haga una segunda cirugía si es posible antes de meterlo en radioterapia. Y es una buena opción de manejo. La quimioterapia en el ependimoma no es tan importante, no tiene un papel muy importante, es como una terapia puente, solo es una de las alternativas de tratamiento, pero la respuesta de este tumor a la quimioterapia no es que sea muy fuerte. La radioterapia se debe considerar en todos los pacientes postquirúrgicos, pero usted tiene que individualizar el caso, hacer una salvedad con los niños menores de 3 años. Y la quimioterapia puede servir como un puente para después meter a estos pacientes en radioterapia. Y el pronóstico, siempre, ténganlo claro, el pronóstico es peor en cuanto es menor la edad del paciente. Y este es el resultado postquirúrgico. Este paciente se llevó una resección de ese tumor
una craniotomía suboccipital con remoción del arco posterior de C1, y estos son los resultados que se lograron por tomografía. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, mañana los invito a la charla sobre malformación vascular. ¿A qué hora? A las 7 de la mañana. ¿Aló? Hola, profesor, ¿qué más?